Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, en el momento en el que me estén escuchando. En esta ocasión, después de aproximadamente 2 meses o un poco más sin haber aparecido por acá, me digné a aparecer con este libro que se llama Relatos de un peregrino ruso. Este libro nos da una explicación sobre una rama del cristianismo ortodoxo, del cristianismo oriental, que se llama el esicasmo. El esicasmo es una práctica de monjes, de sacerdotes o de peregrinos también, en el cual centra toda su vida en la oración interior. ¿Qué es la oración interior? La oración interior es una práctica en la cual se repite incesantemente: Señor Jesucristo, ten piedad de mí, sentado en el piso, meditando con los ojos cerrados, reflexionando con los ojos cerrados, como bien dije, pero con la dirección, con la cabeza agachada y mirando en dirección hacia el corazón. Y esto los peregrinos lo toman como una práctica contemplativa, meditativa y demás. Este libro nos habla sobre diferentes experiencias de un hombre que vivió en Rusia entre los siglos XVII y siglos XVIII, y por lo tanto nos da una visión clara de esa parte del mundo y de ese contexto histórico. Es muy interesante de leer, más allá de todas sus connotaciones religiosas y demás, sino para poder entender cómo con la lógica, con el raciocinio, el ser humano, la humanidad puede ayudar a otras personas, puede orientarlos en su vida. Acá encontramos diferentes relatos sobre personas que han hecho muchísimo daño en su vida, han obrado muy mal, y con ayuda de la oración del corazón, con ayuda del Espíritu Santo, pudieron enrectar su vida. Y eso es lo que yo más rescato de eso, de este libro. Es esa redención que tienen los personajes, los diferentes personajes que le van apareciendo en la vida al peregrino ruso. Sin más, podemos empezar. Yuan, que es un perennialista, un gran estudioso de las religiones comparadas y demás, define al esicasmo de la siguiente forma. Bueno, otro punto a aclarar. Si bien acá tengo el libro en físico, este libro en físico que conseguí solamente está la primera parte de los relatos de un peregrino ruso. Sin embargo, hay en PDF, lo pueden buscar muy fácilmente, en el cual están las dos partes y lo tengo acá en la tablet. Así que si quieren lo pueden encontrar fácilmente en Google, Relatos Peregrino Ruso, en los cuales le aparecen toda, todo el libro completo. Y Schwann, retomando esta idea, define al esicasmo de la siguiente forma. Este testamento del esicasmo, como yo gustaría de calificar esta obra, constituye un testimonio inapreciable de la rama más directa y más intacta de la iniciación crística, que de los padres del desierto hasta el peregrino ruso representa indiscutiblemente el patrimonio más inalterado de la espiritualidad cristiana primitiva, es decir, propiamente crística, y su expresión más pura y profunda. Esto debido a que los primeros padres del desierto, las primeras personas que se recluyeron en la soledad a meditar y a orar, aparecieron aproximadamente entre el 100 y 120 después de Cristo, y sigue hasta nuestros días. Es sin duda muchísimo anterior a, a la mayoría de las doctrinas que existen dentro del cristianismo. Y es por eso que Yuan lo define como la más crística, la más pura, la más inalterada.
Después podemos seguir en la página 9 con el contexto histórico en el cual se escribe este libro, que por cierto, no recuerdo si les conté, es anónimo, no se sabe quién lo escribió. Dice: el peregrino hace que el lector penetre en el corazón mismo de la vida rusa, poco después de la guerra de Crimea y antes de la abolición de la servidumbre, o sea, entre los años 1856 y 1861. Desfilan por la obra todos los personajes de la novela rusa: el príncipe que intenta expiar su vida disipada, el conductor de postas, borracho y pendenciero, y el escribano de provincias, incrédulo y liberal. Los condenados a trabajos forzosos pasan en caravanas hacia Siberia. Los correos imperiales agotan a sus caballos en las llanuras infinitas. Los desertores rondan en las selvas apartadas. Nobles, campesinos, funcionarios, miembros de diferentes sectas, maestros y curas de pueblo. Toda esta antigua Rusia resucita con sus defectos, el menor de los cuales no es la embriaguez, y con sus virtudes, entre las que brilla con mayor esplendor la caridad, el amor espiritual del prójimo, iluminado por el amor de Dios. Todo esto encuadrado en la tierra rusa, llanura inmensa hasta perderse de vista, selvas desiertas, ventas a la vera de los caminos, iglesias de colores claros y campanas refulgentes y sonoras. Y no obstante, jamás se detiene el campesino a describir el rostro de estas apariciones sensibles. Cristiano ortodoxo, como es, su preocupación se fija en lo absoluto. Es un contexto histórico maravilloso que realmente te transporta mentalmente a esas tierras que a nosotros, desde el mundo hispano, nos parecen tan pero tan lejanas, tan pero tan extrañas, pero que son los mismos vicios y son las mismas virtudes, a pesar de su contexto histórico y geográfico, que tenemos todos los seres humanos, independientemente de dónde estamos o en qué tiempo nos encontramos. Y después comienza a dar ciertas características de esta práctica del hesychasmo. Dice: la naturaleza humana es buena, pero está deformada por el pecado. Hacerla retornar a su primera virtud, restablecer en el hombre, hecho imagen de Dios, la semejanza divina, obra de la gracia. He aquí el camino de la salvación. Bajo la acción de la gracia, el espíritu, liberado de las pasiones por la ascesis, se eleva a la contemplación de las razones de las cosas creadas y llega a veces hasta la noche luminosa, la oscura contemplación de la Santísima Trinidad. Tal es el fin al que se consagran los solitarios y los grandes místicos de los 10 primeros siglos cristianos. Para fijar el espíritu en las realidades invisibles, algunos de ellos adoptarán procedimientos técnicos, tales como la repetición frecuente de una breve plegaria, el Kyrie eleison. Ningún católico se extrañará de esto, que no deja de tener semejanza con el rezo del rosario, por estar unida al dogma de la resurrección futura, la idea de una participación del cuerpo en la vida espiritual es en sí profundamente ortodoxa. Así es como poco a poco se va desarrollando lo que, un día, en medio de encarnizadas controversias, será llamado hesychasmo. Es decir, la ascesis, la contemplación, y que todo esto se centra en la oración. Que dije al principio: Señor Jesucristo, ten piedad de mí. Después podemos seguir con una crítica que se le hace a Rusia y a todos los pueblos en general europeos sobre cómo ellos abandonaron su misión evangelizadora en pos de el dinero, en pos de el laicismo y demás. Dice lo siguiente: enamorado del absoluto, por una misteriosa vocación, el pueblo ruso, como todos los pueblos de Europa, ha hecho traición a su misión histórica, que es la de una civilización progresivamente impregnada de la verdad, en un activo equilibrio entre los abismos del pecado y la infinitud de la divina luz.
la visión de una Rusia reconciliadora del Oriente con el Occidente, que Soloviev entrevió un instante, parece desvanecerse definitivamente. Pero de un mal radical puede nacer un bien infinito en el temor y el temblor en donde se prepara la resurrección. Después nos habla un poco sobre el origen del peregrino y después nos dice, ¿qué es esta oración? ¿Cómo que orar sin parar? ¿De qué se trata? ¿Cómo se puede llevar a cabo? Y nos dice, la oración interior continua es el esfuerzo incesante del espíritu humano por alcanzar a Dios. Para conseguir este saludable ejercicio hay que pedir a menudo al Señor que nos enseñe a orar sin cesar. Ora más y con más celo y fervor, y la oración te hará comprender por sí misma cómo puede llegar a ser continua, pero para eso hace falta mucho tiempo, mucha práctica, mucha disciplina. Y después nos da unas indicaciones sobre cómo orar sin cesar y demás. Y nos dice cómo es la oración, qué es la oración y cómo se aprende. Nos dice lo siguiente. El uno explica muy bien por qué hay que orar. El otro trata de los defectos bienhechores de la oración. Un tercero de las condiciones necesarias para orar bien, es decir, del celo, de la atención, del fervor del corazón, de la pureza de la mente, de la humildad, del arrepentimiento que hay que tener para ponerse a orar. Pero, ¿qué es la oración y cómo se aprende a orar? Cosas tan esenciales y fundamentales en la oración. Muy poco lo tratan los predicadores de nuestro tiempo, porque son más difíciles que todas sus explicaciones y exigen no un saber escolar, sino un conocimiento místico. Y lo que es más triste aún, esta elemental y vana sabiduría conduce a medir a Dios con una medida humana. Muchos cometen un gran error al pensar que los medios preparatorios y las buenas acciones engendran la oración, cuando la verdad es que la oración es la fuente de todas las obras y las virtudes. Gran hierro cometen al tomar los frutos y las consecuencias de la oración como medios de llegar a ella, disminuyendo así su fuerza. Es este un punto de vista completamente opuesto a la Escritura, pues el apóstol San Pablo habla así de la oración. Ruego pues, ante todo, que se hagan oraciones. Así el apóstol pone la oración por encima de todo lo demás. Muchas buenas obras se piden al cristiano, pero la obra de la oración está sobre todas las demás, porque nada es posible hacer si ella falta. Es decir, el cristiano puede tener buenas acciones con el prójimo, puede recurrir todos los domingos a misa de forma religiosa y disciplinada y demás, pero sin esta oración cualquier otro intento de salvación es inútil, es infértil. ¿Me explico? Y después nos da otra definición de qué es la oración continua y nos dice, la oración de Jesús, interior y constante, es la invocación continua e ininterrumpida del nombre de Jesús con los labios, el corazón y la inteligencia, en el sentimiento de su presencia, en todo lugar y en todo tiempo, aún durante el sueño. Esa oración se expresa por estas palabras: Señor Jesucristo, ten piedad de mí. Todo el que se acostumbra a esta invocación siente muy grande consolación y necesidad de decir siempre esta oración. Al cabo de algún tiempo no puede ya pasar sin ella y se la hace como su misma sangre y carne. Y nos dice, ¿cómo podemos llegar a esta etapa de éxtasis donde la oración se nos haga tan natural que la llevemos como nuestra propia sangre, nuestra carne? Y nos dice, ¿cómo se aprende la oración? Lo veremos en este libro, se llama Filocalia. La Filocalia es el libro fundamental del Esicasmo. Reúne diferentes textos y relatos desde el inicio de los padres del desierto, aproximadamente en el
100-150 después de Cristo hasta nuestros días. Diferentes santos tan reconocidos tanto por la Iglesia Católica como por la Iglesia Ortodoxa. Y nos dice, en este libro, la Filocalia, está contenida la ciencia completa y detallada de la oración interior continua, expuesta por 25 padres. Es tan útil y perfecto que se le considera como la guía esencial de la vida contemplativa y, como dice el bienaventurado Nicéforo, conduce a la salvación sin trabajo ni dolor. Es decir, la oración te puede llevar hacia Dios sin necesidad de un trabajo arduo, pesado, físico, sino más bien espiritual y místico. Y después nos da indicaciones sobre cómo hacer la oración y nos dice: permanece sentado en el silencio y la soledad, inclina la cabeza y cierra los ojos, respira suavemente, mira por la imaginación en el interior de tu corazón, recoge tu inteligencia, es decir, tu pensamiento, de tu cabeza a tu corazón. Di al ritmo de la respiración: Señor Jesucristo, ten piedad de mí, en voz baja o simplemente en espíritu. Esfuérzate en echar fuera todos los demás pensamientos. Sé paciente y repite a menudo este ejercicio. Esta es la base de la oración continua, señores. Es maravilloso, realmente. Es una práctica meditativa, contemplativa que deberían todos los cristianos o todas las personas que creen en Dios hacerlo. Y después nos cuenta un relato sobre cómo al peregrino llegaron unos ladrones y le robaron lo que tenía en su bolso, la Biblia y la Filocalia. Y posteriormente el peregrino nos enseña a cómo desapegarnos del mundo material. Nos dice que este acontecimiento te sirva de lección de desapego de las cosas de la tierra, a fin de poder volar más libremente hacia el cielo. Esta prueba te ha sido enviada a fin de que no caigas en la voluptuosidad espiritual. Dios quiere que el cristiano renuncie a su propia voluntad y a todo apego a ella, y para poder ponerse así enteramente en los brazos de la voluntad divina. Todo lo que Él hace es para el bien y la salvación de los hombres. Él quiere que todos los hombres sean salvos. De modo que ten ánimo y cree que Dios dispondrá con la tentación el éxito para que podáis resistirla. Pronto recibirás un consuelo mayor que todas tus penas. Me parece espectacular. El no apegarnos a todas nuestras cosas materiales es muy difícil porque somos seres humanos, pero es importante porque al final, con poder aceptar esas pérdidas materiales que tenemos, que creemos que son nuestras y que alguien más nos lo arrebató, debemos saber que Dios todo lo hace por algo y que debemos estar tranquilos y serenos y aceptarlo. Después, más adelante, en una conversación que tiene con otras personas, nos habla sobre la santidad y nos define la santidad. Pero antes de esto es importante definir el starets. Starets era como una guía espiritual que tenían los hesychastas que iba enseñando sus conocimientos. Es un maestro, el starets es eso. Y nos dice: el starets al cual pertenecía este rosario era santo. ¿Y qué es la santidad? Pues no es otra cosa que la resurrección en el hombre pecador y del estado de inocencia del primer hombre, merced a sus esfuerzos por adquirir las virtudes. El alma santifica al cuerpo. Me parece una definición de santidad y de qué es lo santo maravillosa. Lo repito, pues no es otra cosa que la resurrección en el hombre pecador del estado de inocencia del primer hombre, merced a sus esfuerzos por adquirir las virtudes.
El alma santifica el cuerpo, es decir, la santidad es esto, es el volver al hombre primigenio, el volver a Adán, el liberarnos de todas nuestras apegos materiales y corporales a este mundo y elevarnos a otro plano superior. Ese pasaje, esa resurrección del hombre moderno, eso es la santidad. Bueno, no solamente del hombre moderno, del hombre en general. Y más adelante nos da una explicación detallada sobre el Padre Nuestro, sobre sus diferentes oraciones y tal. Dice lo siguiente. Comienza así la oración: Padre nuestro que estás en los cielos. En el libro que acabáis de leer, estas palabras significan que hay que amar fraternalmente a nuestro prójimo, por ser todos hijos de un mismo Padre. Y esto es muy cierto, pero los padres ponen a estas palabras un comentario más espiritual y dicen que cuando se pronuncian estas palabras hay que levantar el espíritu hacia el Padre Celestial y recordar la obligación de estar en todo momento en la presencia de Dios. Continúa. Las palabras santificado sea tu nombre se explican en este libro por el cuidado que hay que tener en no invocar en vano el nombre del Señor. Mas los comentadores místicos ven en ella la petición de la oración interior del corazón, es decir, que para que el nombre de Dios sea santificado es preciso que se grabe en el interior del corazón y que por la oración perpetua santifique e ilumine todos los sentimientos y todas las fuerzas del alma. Las palabras venga a nosotros tu reino son explicadas así por los padres: que vengan a nuestros corazones la paz interior, el descanso y la alegría espiritual. En el libro se dice que las palabras el pan nuestro de cada día, dánosle hoy, se refieren a las necesidades de nuestra vida corporal y a las cosas necesarias para correr en auxilio de nuestro prójimo. Pero Máximo el Confesor entiende por el pan cotidiano el pan celestial que alimenta el alma, es decir, la palabra de Dios, y la unión del alma con Dios por la contemplación y la oración continua en el interior del corazón. Me parece muy, muy interesante cómo va desmenuzando cada oración del Padre Nuestro y le da una explicación. Es muy bueno. Bueno, acá terminamos la primera parte de Relatos de un peregrino ruso. Hasta esta parte, este personaje ha recorrido diferentes partes de Rusia, pero al final se encuentra con una persona que le ofrece ir a Jerusalén, porque él ya no encuentra mucho sentido qué hacer, a dónde ir en Rusia, porque ya conoció varios lugares santos, varias iglesias y recorrió muchas partes de Rusia. Y esta primera parte finaliza en ese contexto donde alguien lo contrata al peregrino para que vaya a Jerusalén a llevar un encargo. Pero vemos después en la segunda parte que no pudo llegar a Jerusalén debido a diferentes inconvenientes. Pero antes de empezar la segunda parte, el escritor nos da una explicación del hombre moderno, nos lo define, nos lo caracteriza y dice lo siguiente. Para muchos de nuestros contemporáneos, la pregunta tradicional, decidme cómo puedo salvarme, ha dejado de tener sentido. ¿De qué habría que salvar a un hombre bien naturalmente bueno o bien normalmente anormal? Las únicas actitudes que se ofrecen al hombre de hoy son un optimismo desmedido, no obstante, por la realidad cotidiana, un pesimismo desengañado, desesperado y desesperante, o la espera utópica en un día en que los hombres imperfectos creen al fin una sociedad perfecta, que les haga perfectos a ellos por el arte de Birloque, es decir, por arte de magia, triunfando la razón por sí sola sobre las bajezas y las pasiones. Me parece espectacular esta crítica donde al hombre moderno ya no le interesa salvar su alma,
Total, él con la razón, con la ciencia y demás, puede lograrlo todo. Pero después te das cuenta como las más bajas pasiones, las tentaciones, las propias sombras del ser humano, a pesar de que está con la razón y la ciencia, de todas formas lo llevan por un mal camino, por a tomar decisiones equivocadas, siniestras o en contra mismo de la humanidad. Pero bueno. Y al finalizar, casi al finalizar esta obra, nos da una explicación sobre la presencia de Dios en todos los pueblos humanos. Es decir, cómo cada pueblo humano, independientemente de su ubicación geográfica, de su tiempo histórico, siempre ha tenido esa necesidad de explicar algo que lo trascienda, el que no lo puede explicar porque no es humano, es Dios. ¿Cómo se explica esta experiencia con lo más elevado, independientemente si son cristianos, si no son cristianos? Es como una llama, como el Espíritu de Dios que va iluminando a estos pueblos, sean cristianos o no, repito. Y nos dice lo siguiente. Por ejemplo, el autor dice que la razón y la naturaleza conducen al hombre al conocimiento de Dios. La primera investiga el hecho de que no puede haber efecto sin causa, y ascendiendo por la escalera de las cosas tangibles, de la más baja hasta la más alta, llegan a la causa primera, Dios. La segunda exhibe a cada paso su maravilloso saber, su armonía, orden y gradación, y ofrece el material básico para la escalera que conduce de las causas finitas al infinito. Así, el hombre natural llega naturalmente al conocimiento de Dios, y por lo tanto no hay, ni nunca lo ha habido, ningún pueblo, ninguna tribu bárbara sin ningún conocimiento de Dios. Como resultado de este conocimiento, el isleño más salvaje, sin ningún impulso del exterior, vuelve, por así decirlo, involuntariamente su mirada al cielo, cae de rodillas, exhala un suspiro que él no comprende, con ser tan necesario, y tiene la inequívoca sensación de que hay algo que la trae hacia arriba, algo que la empuja hacia lo desconocido. Esta es la base de la que parten todas las religiones naturales. Es algo muy notable con respecto a esto, el que universalmente la esencia o el alma de toda religión consista en la oración secreta, que se manifiesta en algún tipo de actividad del espíritu y que es claramente una oblación, aunque más o menos deformada por la oscuridad de la tosca comprensión de los pueblos paganos. Cuanto más sorprendente es este hecho a los ojos de la razón, tanto más se nos impone el que descubramos la causa oculta de esta cosa tan maravillosa, que encuentra expresión en una inclinación natural hacia la oración. La respuesta psicológica a esto no es difícil de hallar. La raíz, la fuente y la fuerza de todas las pasiones y acciones del hombre está en su innato amor por sí mismo. La noción profundamente enraizada y universal de la propia conservación claramente lo confirma. Todo deseo humano, toda empresa, toda acción tiene como propósito la satisfacción del amor por sí mismo, la búsqueda de la propia felicidad. La satisfacción de esta exigencia acompaña al hombre natural a lo largo de su vida. Pero el espíritu humano no se contenta solo con lo que tiene que ver con los sentidos, y el innato amor por sí mismo nunca mitiga su insistencia, y así los deseos se multiplican, los esfuerzos por alcanzar la felicidad se intensifican, llenan la imaginación e incitan a los sentidos a este mismo fin. El flujo de este sentimiento y de este deseo interior es, cuando se desarrolla, el estimulante natural de la oración. Es un requisito del amor por sí mismo, que alcanza su propósito con dificultad. Cuanto menos consigue el hombre natural alcanzar la felicidad, y cuanto más lo pretende, tanto más su anhelo crece,
y tanto más se encuentra en la oración una salida para éste. Se dirige en petición de lo que desea a la desconocida causa de todo ser. Es así como ese innato amor por sí mismo, el principal elemento de la vida, constituye el estímulo fuertemente enraizado a la oración en el hombre natural. El sapientísimo creador de todas las cosas ha infundido a la naturaleza del hombre la capacidad del amor por sí mismo, precisamente como acícate, para usar la expresión de los padres, que tire hacia arriba del ser caído del hombre y lo ponga en contacto con las cosas celestiales. Esto me parece maravilloso, sobre cómo cualquier pueblo siempre miró hacia arriba y se quedó extasiado, maravillado, de cómo algo tan infinito como lo es el cielo, como son las estrellas, como lo es el sol, como es la luna, como lo es la tierra misma, le puede dar tantas cosas al ser humano y cómo en esa infinidad, en esa infinitud, el hombre encuentra lo finito, el hombre se encuentra maravillado, se encuentra extasiado, y como en todas las culturas siempre ha existido una oración que nos recuerde ese estado primigenio del ser humano cuando éramos uno con la infinitud, con Dios. Y por eso nos habla de que es una inclinación natural del ser humano rezar, porque corresponde a todas las religiones, a todas las culturas, a todos los tiempos, y es por la necesidad del hombre de encontrarle sentido a su vida, a las cosas que hace, más allá de lo vano de la vida diaria, ¿no? Es muy maravilloso, y sobre todo como, a pesar de ser un libro ortodoxo y cristiano, reconoce también todas las virtudes de los demás pueblos paganos, como lo dice él. Y para finalizar, me parece importante este comentario que hizo un profesor, un monje, porque otro le preguntó: ¿acaso el rezar por el otro significa que nos eleva nuestro ego, que nosotros somos mejores y que por eso yo rezo por vos? Porque dentro del mundo cristiano se dice muy comúnmente si uno tiene cierta simpatía por otra persona, voy a rezar por vos, voy a rezar para que las cosas te vayan mejor, y esta persona le pregunta si eso en realidad es un medio para enaltecer el ego y la vanidad. Y nos dice que no es así. Y nos da una explicación. Para que podamos entenderlo más rápidamente y con mayor claridad, tomemos un ejemplo y luego verifiquémoslo a la luz de la palabra de Dios. Digamos que un alumno va a un maestro buscando instrucción. Sus débiles capacidades y, lo que es más, su pereza y su falta de concentración le impiden alcanzar ningún éxito en sus estudios, y es puesto en la categoría de los perezosos y de los fracasados. Triste por este motivo y sin saber qué hacer ni cómo luchar contra sus deficiencias, encuentra a otro alumno, condiscípulo suyo, más capaz que él, más diligente y más afortunado, y le cuenta su problema. El otro se interesa por él y le sugiere que trabajen juntos. Trabajemos juntos, dice, y tendremos más entusiasmo, más alegría y mejor resultado. Y así empiezan a estudiar juntos, compartiendo con el otro lo que uno ha entendido. La materia de su estudio es la misma. ¿Y qué resulta al cabo de varios días? El indiferente se torna diligente, empieza a gustarle su labor, su negligencia se troca en ardor e inteligencia, lo que tiene también un efecto benéfico para su carácter y su conducta, y el inteligente a su vez se vuelve más capaz y aplicado. Por esta influencia mutua, ellos obtienen un aprovechamiento común. Y esto es muy natural, ya que el hombre nace en sociedad, desarrolla su comprensión racional a través de los demás, y los hábitos, la educación, las emociones, la acción de la voluntad, todo, en una palabra, lo recibe del ejemplo de sus iguales. Y, por lo tanto, como la vida de los hombres consiste en las relaciones más estrechas y las más fuertes influencias de unos sobre otros, quien vive entre un tipo determinado de gente se acostumbra a sus tipos de hábitos, conductas y costumbres. Por consiguiente, el tibio se torna entusiasta, el estúpido sagaz,
El perezoso despierta la actividad por un vivo interés en sus semejantes. El espíritu puede darse al espíritu y actuar beneficiosamente sobre otro y atraerlo a la oración, a la vigilancia. Puede darle ánimos en el desaliento, apartarle del vicio y despertarle a la acción santa. Y es así, ayudándose mutuamente, como ellos pueden volverse más piadosos, más enérgicos espiritualmente, más respetuosos. He aquí el secreto de la oración por los demás, que explica la piadosa costumbre entre los cristianos de rezar unos por otros y de pedir las oraciones del hermano. Es este contagio del espíritu, del alma, como en algo tan vano como que un compañero le pide a otro más, con más inteligencia, más docto, más útil, que lo ayude, y mutuamente se van ayudando. Bueno, esto es parte de las relaciones sociales, es parte de cómo el ser humano vive en sociedad y de la ayuda mutua, pero no solamente se reduce a eso, sino también a que uno, cuando la pasa mal y reza por el otro, esa influencia espiritual, esa influencia divina del alma, también influye en el otro, porque vivimos en sociedad y es algo que me parece sumamente místico y sumamente impactante en el cómo la física, la ciencia y demás no lo pueden explicar, porque es algo que va mucho más allá de este mundo racional, moderno y demás, y que es algo que, a pesar de que va mucho más allá de este mundo, lo vivimos diariamente, y este es un gran ejemplo. Sin más, este libro consta de casi 160 páginas, 158 en páginas, y se los recomiendo muchísimo que leen, más allá de que sean cristianos, no sean cristianos, sean católicos, paganos, no crean en nada, sean agnósticos. Es muy interesante el cómo ver que mediante la oración, mediante las buenas acciones por el prójimo, cada uno puede llegar a la iluminación, no, a la iluminación no, a la santificación, a la perfección, a la tranquilidad, a la paz, al amor por el otro y también por sí mismo. Y sin más, nos encontraremos en una próxima oportunidad, espero que no sea dentro de mucho tiempo. Ah, por cierto, con este canal ya vamos más de un año subiendo videos, así que me parece que el tiempo pasó muy rápido, realmente. Sin más, nos vemos. Hasta luego.